Bueno, chicos, la temática que vamos a hablar hoy se llama ya por nombre, conflictos contemporáneos y conflictos en Asia. Un tema que no vamos a ser ajeno, es algo que está pasando hoy en día. Ya se ve esta temática, esta problemática que se ve a nivel internacional o a nivel local, ¿cierto? Aquí en Colombia también. Vamos a iniciar nuestra temática con una pregunta. ¿Por qué el mundo actual se encuentra en disputa? A ver, ¿quién me puede ayudar con ello? ¿Qué consideran usted? ¿Por qué el mundo actual se encuentra en disputa? ¿Quién me puede ayudar de usted por acá? A ver. ¿Por qué el mundo actual se encuentra en disputa? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Profe, ¿Sí? porque hay muchos intereses que, eh, hay muchos intereses como económicos o políticos, y entonces no todo se puede dar al mismo tiempo. Entonces por eso es. Muy bien, María José. Sé lo que opina señorita María José y vamos a la opinión de un joven. Un joven por acá que quiera responder la pregunta. De su propia perspectiva, claro está. Samuel, ¿tú qué puedes decir, Samuel? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué el mundo actual se encuentra en disputa? ¿Cómo, profe? ¿Por qué el mundo actual se encuentra en disputa? Por el orgullo de cada país y de lo que piensan ellos y sus propias cosas, no sé. Claro, es válido, ¿no? Y si el joven Abraham, ¿tú qué piensas, Abraham? ¿Por qué el mundo actual se encuentra en disputa? Ok, chicos, no se peleen por responder la pregunta. Bueno, y vamos a iniciar otra temática y pues vamos desarrollando por qué el mundo actual se encuentra en disputa, ciertas características de unos conflictos contemporáneos y conflictos que se encuentran en Asia. Pero primero vamos a definir qué es un conflicto. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses y opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Es decir, que se contradice. El conflicto puede darse en ámbitos de las relaciones interpersonales, a nivel social, cuando se le involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta guerra, pero no debe asociarse siempre con el tema de conflicto, con la violencia que puede que puede involucrar o no. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que llegar a un acuerdo o negociación, y en algunos casos aceptar que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacer completamente. Vemos que el conflicto es lucha por poder, pelea entre cierta persona o grupo político, ¿cierto? O grupo militar que quieren tener que poder más todavía, ¿cierto? O porque no respeta la igualdad o la diferencia de la otra persona. Hay muchos factores para ello, ¿cierto? Se dice con cierta frecuencia que el siglo XXI será el siglo asiático. El músculo económico de la región, su imponente demografía y su creciente relevancia geopolítica parecen confirmar este presagio. Sin embargo, el continente está enormemente facturado. La causa es, ¿cuál sería la causa? Tierra, mar y patria. En el continente asiático vemos que muchos países tienen armamento muy alarmante, ¿cierto? Que han crecido y su población demográfica ha crecido también muy aceleradamente, ¿cierto? Entonces, algunos países como Tailandia, este, Singapur, ¿cierto? China también, no es ajeno a ella. Países que se van a encontrar en estos países centrales del continente asiático van a tener un desarrollo muy acelerado, ¿cierto? ¿Y por qué se van a dar una disputa en el poder y por qué van a luchar? La región del Asia-Pacífico alberga en la actualidad cerca de el 40% de las disputas marítimas territoriales en activo y a su vez presenta las tasas de resolución de este tipo de controversias más bajas del planeta. O sea, no contento Asia, que tiene este gran porcentaje de población, abarca actualmente el 40% de las disputas que en el marítimo territorial, ¿cierto? Que son zonas activas
y se disputan esas peleas allí. Esta es una situación que, pese al prometedor futuro económico de la región, genera considerables inquietudes. Y el territorio de un Estado es un elemento intrínseco y exclusivo de su soberanía, que no solo incluye la tierra firme, sino también los subsuelos, los espacios aéreos y las tensiones marítimas pertenecientes a un país. Esta disputa que se da en diferentes países de Asia, del Pacífico, ¿cierto? Si era por pelea peleando territorio o peleando conectividad de mares, ¿cierto? O de espacios aéreos. Que un avión ajeno de otro país no puede invadir este territorio, ¿cierto? Porque tiene sus límites geográficos, sus límites también con otro país, sus limitaciones, ¿cierto? Sus fronteras, donde usted no puede entrar en la intercambiamento. Miren que esos territorios avanzan mucho en ciencia también, ¿cierto? Avanzó en ciencia, avanzó en tecnología y en parte que urbanismo. Ello explica que las luchas por la soberanía de los territorios han sido principal causa bélica a lo largo de la historia. El riesgo de que se produzcan choques de naturaleza militar se duplica cada vez que medías un asunto relacionado con la soberanía de los estados sobre uno de determinados territorios. Esta es una circunstancia que Asia se ha percibido de manera particularmente acentuada. El continente representa, o con este dato, chicos, el continente representa que el 34% de los conflictos territoriales militarizados del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, más de un cuarto de guerras interestatales motivadas por esta causa. Tiene 34% de conflictos territoriales militarizados en esta zona, ¿cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial, el continente asiático aún sigue activo en armamento, sigue activo en disputa, en guerra de conflictos, ¿cierto? Aunque a pesar del tiempo, su economía ha avanzado, ¿cierto? Su economía ha surgido, y ellos quieren más todavía. Entonces, no puede haber una guerra mundial que se hacen ellos mismos, una guerra interna entre ellos en su propio continente, ¿cierto? Miren que muchos países de origen asiático tienen gran arsenal de armamento, ¿cierto? Un gran arsenal y quieren que llevar a su economía a lo más alto, ya su economía más alto y ser un punto clave, ¿cierto? Miren que la economía china se ha establecido así también, se ha establecido y buscan esa parte, ¿cierto? Las tensiones no resueltas del sudeste asiático. La subregión del sudeste asiático se caracteriza por una complejidad étnica, política y cultural, pero también por la considerable fragmentación territorial heredada del periodo colonial. A pesar del pronunciado crecimiento económico de tigres asiáticos como son Tailandia, Singapur, Indonesia, la dificultad a la hora de trazar fronteras definidas y aceptadas por todos los actores de la zona ha provocado que las rencillas fronterizas nunca hayan terminado de dispararse del todo. Generalmente este tipo de enfrentamientos regionales se ha visto bastante eclipsado por la internacionalización del conflicto del mar de China meridional, donde están implicados algunos actores de la zona, como Tailandia, Vietnam, Malasia, Filipinas o Brunei, en relación con la disputa sobre los recursos, a los que se da acceso en forma de zonas económicas exclusivas del control de las islas Spratly, Pratas y Parcelso. Ahora, Arrecife, Cabramború. Miren, estas disputas que se dan aquí en el territorio del sudeste asiático, ¿cierto? Representa un papel importante para ellos. ¿Y con qué momento? Vamos a ubicarlo aquí. Esta parte de Tailandia, ¿cierto? Tailandia ha crecido muy repentinamente. Tailandia sí que busca expandir su economía, ¿cierto? Vemos que el país rey aquí es China, ¿cierto? El país rey es China. Entonces buscan otra parte de ellos. ¿Qué buscan? Por el mar de China meridional, ¿cierto? Este mar va a conectar una gran conexión, ¿cierto? Una serie de rutas que se va a conectar con quién, con otras islas, ¿cierto? Con otras islas o con otros territorios, ¿cierto?
Entre ellos vamos a encontrar quién, un gigante de la economía asiática, Taiwán, ¿cierto? Que no se quedó ajeno a ellos. Taiwán ha crecido, muy repentinamente ha crecido Taiwán. Y su economía ha evolucionado, ¿cierto? Pero también tiene alto porque es militar, ¿cierto? Alto por el militar, aparte de Tailandia, ¿cierto? Mire que son países que tienen, digamos que, propia guerra interna ellos mismos, ¿cierto? Una guerra propia, pero buscando expandir su comercio, ¿cierto? Estos países como Tailandia y Taiwán o China tienen una economía muy buena, ¿cierto? Una moneda muy buena, pero no se quieren quedar allí. Algunos tensiones de esta parte del mundo los contemplan como países como quién, como China, Taiwán, Japón, India, este, Tailandia, ¿cierto? Singapur, entre otros se encuentran en esta parte aquí, ¿cierto? Se encuentran en esta parte y una de las tensiones de conflicto ha sido quién, Vietnam, ¿cierto? Vietnam se ha encontrado en esa parte allí. Entonces vemos que estos países tienen una economía muy fuerte, pero no contentos, quieren que expandirla más, ¿cierto? Y por ejemplo, China se va a encontrar con límites de Vietnam, ¿cierto? Y Vietnam, reduciendo la ruta, se va a encontrar con que países de limitaciones de Taiwán, así lo mismo va a hacer con Tailandia y Vietnam, ¿cierto? Y estos límites geográficos se va a encontrar una escala de qué? De acceso de, digamos, recursos, ciertos recursos, como cada recurso, oro, petróleo, ¿cierto? O sea, encontrar allí muchas cosas, diamantes, ¿cierto? Entonces quieren esa explotación para ellos. Montar que una frontera que esto es mío y para allá es lo tuyo. Y bro, el otro país no se queda atrás, no, esto es mío, ¿tú cómo me lo vas a quitar? Entonces comienza esa disputa entre ellos. Ya no somos ajenos a la disputa que pasa a nivel mundial, ¿cierto? No somos ajenos a ello. Vemos la realidad del mundo, ¿cierto? Vemos esa realidad que no somos ajenos a nada de ello. Otro punto importante que pasa aquí, chicos, conflictos actuales. Conflictos actuales que no se han ido en todo, que aún siguen en vigencia y no somos ajenos a ellos. Por ejemplo, conflictos actuales que pasa todavía en este momento, ¿cierto? Que ya sucedió un par de añitos más atrás, pero siguen en vigencia. Y por ahí no metí algunos, pero vamos a retomar unos aspectos importantes. Los conflictos actuales que pasan en este momento. El conflicto de Siria, ¿cierto? Este conflicto en Siria, que se presentó, ¿cierto? Que aún se siente las ruinas de ese golpe. El conflicto de Siria es desgraciadamente uno de los más mediáticos del siglo XXI. La crisis humanitaria que vive Siria ha alcanzado niveles intolerables y lo peor de todo es que los gobiernos de todo el mundo siguen dando una tibia respuesta al llamamiento de ayuda urgente lanzado por las Naciones Unidas. ¿Cuándo y por qué empezó? Cuando sigue siendo en plena actualidad, el conflicto de Siria comenzó ya hace varios años. En el 2011, en marzo de ese año, se produjeron una serie de revueltas populares contra la presión ejercida porque el régimen dirigente de Bashar al-Assad, hijo del que fue el líder del país, cierto, que duró ¿qué? 30 años en el poder, o sea, una dictadura, de 1970 al año 2000. La sucesión de Bashar al-Assad podría haber marcado el fin del régimen represivo y dictatorial, ejercido por su padre durante muchos años. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Tras más de una década de represión política y persecución y encarcelamiento de los líderes opositores al régimen, la sociedad civil consiguió organizarse y manifestar su descontento en numerosas revueltas populares a las que el ejército y el gobierno respondieron de la forma más contundente posible. La guerra civil en Siria había comenzado y con ella la actual crisis humanitaria que no tiene viso de concluir. Hasta ahora esta guerra siria no ha parado, ¿cierto? No ha terminado. Aún sigue en vigor, ¿cierto? Y muchas personas de Siria hemos visto como han salido de su país buscando ayuda, ¿sí? Buscando auxilio. ¿Y cuántos niños han sufrido en esta guerra? La han padecido, ¿cierto? La han tocado vivirla y muchos niños han muerto a raíz de esto. ¿Cuáles son sus consecuencias directas? Según la ONU, hasta el año 2006, la crisis de Siria ha provocado la muerte de más de 440.000 personas. 40.000 personas han muerto, ¿cierto? Estas personas han tenido que
vivir esta consecuencia. La huida del país a cerca de 5 millones de personas. O sea, 5 millones de personas han salido de Siria buscando ayuda. Hablamos de cientos de miles de familias destruidas por uno de los conflictos actuales del mundo más sangrientos que se conoce. Este conflicto de Siria es un conflicto muy sangriento, se puede decir más sangriento que la misma FARC que estamos viendo nosotros. Como tal, aquí no es una destrucción masiva, ¿no? Lo más que se llevó a ser el Bogotazo, ¿cierto? Eso es lo que sucedió. Pero miren esta parte de este aspecto de Siria, el antes y después. Una Siria antes que de 2011, ¿cierto? Una parte de Siria antes de 2011, que comenzó ya con la disputa, ¿cierto? Y miren una Siria actual ahora. Antes de Siria era esto, 2010, 2009, era una Siria muy urbanística, una Siria creciendo, y miren que el día de hoy ya Siria se muestra que en ruinas, en ruinas. Otro conflicto que se vive a nivel internacional o actual es la República Centroafricana, ¿cierto? La hambruna en el centro del continente africano parece que ya no es noticia, pero en realidad lo sigue siendo. Un grave ejemplo de uno de los conflictos actuales en el mundo es la crisis humanitaria que se está viviendo actualmente en este empobrecido país. Un país asolado por la guerra, la hambruna y la continua violación de los derechos humanos, sobre todo la de las personas de religión musulmana, y de niñas y mujeres de todas las edades, razas y creencias. Acá en este país violan mucho los derechos humanos, que los derechos humanos no valen, chicos, no valen. Acá una niña esté violada ya a los 11 años, 12 años, 13 años, 15 años puede tener hijos, puede tener otros, ¿cierto? Muchas niñas de la familia para proteger a sus hijos. ¿Qué hacen para proteger a las hijas? Al momento que la niña se está desarrollando, sí, ya se convierte en una mujercita, ya viene el desarrollo y el cuerpo no lo puede ocultar, ¿cierto? Esa parte de seno que tienen las niñas y son tapados, ¿cierto? Con una, digamos, con unas tapillitas que se lo escondan, para que aún la gente que está en esta revuelta, en estos grupos, no sepan que la niña se está convirtiendo en mujer. Y aún así la violan porque acá, por más que se quiera luchar por los derechos humanos, eso va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque hay grupos rebeldes que no respetan la vida, violan sus derechos, ¿cierto? Entonces, esto es un país muy arrasado por la hambruna, aparte de eso, porque se violan los derechos humanos, aparte de eso, violan a las niñas, ¿cierto? A las mujeres, y siempre hay una disputa por las creencias, por esta ideología de creencias, de religión, ¿cierto? De razas y creencias. ¿Cuándo y por qué empezó? El origen del conflicto de la República Centroafricana se remonta a diciembre de 2012, en el que fue oficial la guerra civil entre el gobierno del presidente Francois Bozizé y los líderes de una coalición formada por diferentes grupos armados llamados Seleka. Esta coalición había firmado un acuerdo de paz con el gobierno en el año 2007, pero según su versión se habían incumplido los acuerdos pactados, por lo que decidieron levantarse en armas. Después de una breve tregua, el conflicto se redució en marzo de 2003, momento en que el líder de Seleka, el militar Michel Donnacron, dio un golpe de Estado y autonombró presidente del país, usando entonces presidente Bozizé. Vemos que este conflicto viene en intereses personales, algunos quieren tener con la riqueza del poder de aquel país, y mientras el pueblo está sufriendo penuria, ¿cierto? Está sufriendo hambre, aguantando violaciones, los derechos humanos se violan, muchas mujeres son violadas y niñas, ¿cierto? Y otra parte, los jóvenes son reclutados temprana para pertenecer a grupos rebeldes. El clima de violencia entre la minoría musulmana liderada por Seleka y la mayoría cristiana, los llamados antibalaka, siguió creciendo al mismo ritmo que lo hacían los diferentes guerrillas y señores de la guerra, que intentaban tomar el control ideológico y económico de un país asolado por la hambruna y la miseria. Al final, Jota fue incapaz de instaurar la paz que prometió en su día y fue derrocado por la antibalaka, una fracción armada cristiana que tomó el control de la República Centroafricana, nombrando como presidenta interina a Catherine Samba Panza. Por el momento, el gobierno de transición sigue siendo incapaz de enfrentar los continuos genocidios y violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo de este bello país. ¿Cuáles son sus consecuencias directas? Una quinta parte de la población se ha visto despojada de su hogar y tierra de cultivo. Más de la mitad de la población pasa hambre a diario. Cientos de mujeres y niñas han perdido la protección familiar, sufren violaciones y agresiones impunes.
La realidad de este país, que pasa una hambruna muy fuerte, ¿cierto? Mucha gente se muere de hambre acá, lo hemos visto en muchas noticias, o niños que están esperando un punto para allá para morir de hambruna. No se mueren por la guerra, sino por la hambre, imagínense usted. Eso debe ser muy tremendo. Y acá las mujeres son violadas, ¿cierto? Son violadas las niñas, muy violadas. Algunas son asesinadas, ¿cierto? Si no se dejan violar, son asesinadas. A algunas mujeres les toca callar y vivir esa realidad que está pasando ya en estos países africanos, ¿cierto? Otro conflicto que se ve a nivel mundial, el conflicto de Sudán. ¿Quién me puede hallar en esta diapositiva, por favor? Un voluntario que quiera participar en la clase de hoy. Yo. Muy bien, Valentina. Nos salimos de África para encontrar otro de los protagonistas de los peores conflictos actuales del mundo, las crisis humanitarias de Sudán del Sur. Desde que comenzó el conflicto, millones de personas han perdido sus hogares, su familia, su salud, su presente y su porvenir. ¿Cuándo y por qué empezó? El conflicto armado de la que es la nación más joven del mundo, Sudán del Sur, comenzó en el 2013 por el enfrentamiento armado entre sus dos líderes políticos más relevantes, Salva Kiir y Riek Machar, presidente y vicepresidente respectivamente del gobierno que se formó tras la proclamación de independencia de la República de Sudán en el año 2011. ¿Sigo con el otro? Sí. En el mes de diciembre de 2013, el llamado Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, liderado por Machar, intentó un golpe de Estado para tomar el poder en solitario y impulsar el gobierno al entonces presidente Kiir. La razón que esgrimía este grupo para levantarse en armas es que el gobierno de Kiir era completamente incapaz de acabar con los terribles problemas de hambruna, malversación de fondos, desabastecimiento de los mercados y profunda indigencia que asolaban al joven país. Algunos expertos afirman que la lucha por el poder tiene razones económicas debido a que Sudán del Sur es uno de los productores más importantes de petróleo y además cuenta con numerosos yacimientos de oro, plata, diamantes, zinc, wolframio, cobre y cromo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Valentina. Vemos que Sudán es un país reciente, ¿cierto? Una independencia que, ¿cuándo fue esta independencia? ¿Ah? En el 2011, ¿cierto? Sudán en el 2011 y comenzó una serie de disputas aquí en este país, ¿cierto? Entre presidente y vicepresidente, respectivamente, ¿cierto? Por a quién quiere hacerse con el país, ¿ya? Vemos que acá también otra problemática que pasa es en el nivel de hambruna, ¿cierto? Muchos niños mueren diariamente por hambre. Hay familias que quieren darle a amamantar a su hijo, ¿cierto? Y no sale nada de leche, no sale nada de su seno, ¿cierto? No sale nada para nutrir a su hijo. ¿Por qué? Chicos, porque si no comemos, ¿qué vamos a producir? ¿Ah? Entonces esto es lo que pasa acá. Si usted se queja porque su mamá hizo sopa ahora al mediodía, mientras acá la gente no come nada, se tienen que aguantar las ganas de desayunar, tienen que aguantarse las ganas de almorzar, tienen que aguantarse las ganas de ir a cenar y irse a la cama sin comer todavía nada. ¿Ah? Cuando usted lo tienen todo, están en gente no tiene nada. Lo único que les separa a ellos de la vida y es algo real es la muerte. Están esperando la muerte para ellos mismos, ¿cierto? Morirse de hambre y no comer nada. Otro enfrentamiento que se da en Sudán porque una disputa. Sudán, a pesar que se encuentra en África, que es uno de los continentes más empobrecidos por desigualdades sociales, ¿cierto? Es un país que cuenta con buenos recursos, ¿cierto? Buenos recursos que son importantes, como sería que el petróleo, ¿cierto? El petróleo además cuenta con numerosos yacimientos de oro, plata, diamantes, zinc, wolframio, cobre y cromo, ¿cierto? Y hay países que no son ajenos a ellos. Hay países europeos, países occidentales han puesto su mirada allí, ¿cierto? Como sería el caso de Estados Unidos, también Rusia ha puesto su mirada allí también por esta parte. Petróleo, cierto, y yacimiento de oro, que son muy ricos para mucha gente y que dan mucho dinero. Pero acá el país frente a una realidad, un enfrentamiento político, económico, rebelde y hasta ideológico, hasta por religión acá pelean, ¿cierto? Pero la realidad que pasa más acá, chicos, el hambre. Esa es la realidad de este país, ¿cierto? A pesar que están en disputa, están en guerra, acá la gente se muere de hambre, esperando un vaso con agua que nunca va a llegar, ¿cierto? Toca exponer su vida, irse a dónde, irse a los lagos, los pozos, a la selva, ¿cierto? Que están donde una realidad. Hay un poco de agua donde hay un lago lleno de cocodrilos. Esa es otra parte. Si no mueren en la guerra, va a morir a la guerra un cocodrilo o un animal salvaje.
¿Cuáles son sus consecuencias directas? Las consecuencias directas del conflicto de Sudán del Sur se resumen en una sola palabra: hambruna. En un mundo en que se producen los suficientes alimentos para dar a comer a todo el planeta, millones de sudaneses se mueren de hambre extrema. ¿Vieron? A pesar de que ellos producen comida, no son para ellos, son distribuidas a otros países, ¿cierto? Y para ellos nada. Miren el contexto que se vive en Sudán, ¿cierto? Y no somos ajenos a ello. Otro conflicto que pasa actualmente es el conflicto de Yemen. ¿Cuándo y por qué empezó? Oficialmente la guerra civil en Yemen comenzó en el año 2014, pero los conflictos en este empobrecido país musulmán siempre han formado parte de su historia. Es como la historia de nosotros, ¿cierto? Acá Colombia ha vivido la guerra en toda su historia. La guerra de 2014 comenzó por la toma de la capital de Yemen, Sanaa, por parte de los hutíes, un grupo rebelde chiita que consiguió derribar el gobierno liderado por el presidente Masur Hadi Adrabub. ¿Y sabes cuál fue la razón de estos chicos, de este ataque? ¿Sabes cuál fue la razón importante de todo esto? Los hutíes reclamaban una mayor participación de su grupo ideológico en las decisiones políticas y económicas. Todo hace la rebeldía, los conflictos, se creen que por participación, que el pueblo sea escuchado a aquellas zonas que no son incluidas, ¿cierto? Son discriminadas. El problema de fondo es que en Yemen consisten varios grupos de diferentes ideologías que quieren proteger con sangre y fuego sus tradiciones religiosas y culturales y dominar la economía de uno de los países geográficamente mejor ubicados de esta zona del mundo. En un enclave estratégico en el que también han puesto la mirada naciones más poderosas del mundo. Naciones como Estados Unidos, Rusia, China han puesto los ojos en este país. Miren que Yemen cuenta con grandes riquezas, ¿cierto? Yemen cuenta con grande, digamos que explotación de minerales, ¿cierto? ¿Cuáles son sus consecuencias directas? La guerra civil en Yemen ha provocado que el día de hoy acerca del 60% de la población sufra hambruna y un 75% de la población necesita ayuda humanitaria, sobre de todo tipo: agua, alimentos, medicamentos y además un brote de cólera. Diezma a poblaciones enteras. Yemen está al borde del colapso. A pesar que Yemen vive esta realidad, no cuenta con agua potable. No hay agua potable, no hay alimentos, no hay medicamentos, no hay nada. Simplemente acá hay que una hambruna, sí, muy colapsada, y están viendo una de las epidemias como cólera, ¿cierto? Miren que este tiempo moderno, Yemen no cuenta ni con agua. Miren cómo, ni alimentos ni medicamentos. Y otras que están viviendo el coronavirus. El coronavirus están viviendo. ¿Cómo estará esta población? No sé por dónde correr, por dónde ir. Miren que se necesita agua para el lavado de manos, ¿cierto? Frecuentemente allá en Yemen no existe este recurso, ¿cierto? Recurso hídrico es muy agotado, ¿cierto? O muy escaso. No muy escaso, ¿no? Muchos ríos son desviados para otra opción de cromo, de lavado de oro, ¿cierto? Entonces la población que depende del río, pasa por esa parte, es desviado y de momento no tienen agua. Entonces van a subir las penurias. Otro conflicto que no somos ajenos, gente. ¿Quién me puede ayudar en esta diapositiva? A ver. Otro voluntario. Un joven que le gustaría participar en la clase, por favor. No esperen que yo lo saque. Yo, profe. Muy bien. ¿Sí me escucha? Claro que sí. Bueno, Dale, Abraham. la historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad
y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la factura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República S.19. No, sí, Siglo 19. XIX. Sí, 19. Hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Muy bien. Ya vimos que el mundo está en guerra. Pues, en algunas partes del territorial del mundo está en conflictos actuales. Nosotros no vamos a ser ajenos. Vamos a la parte internacional, hablamos de un continente, hablamos de ciertos países y ahora vamos a ver en el plano nacional de nosotros. El plano nacional de nosotros no habla de país, no crea ideología, es hablar de verdad. En mi clase vamos a hablar de verdad todo. Voy a tratar de abrir la mente. Colombia siempre ha estado en disputa. Desde los años 40 hasta el día de hoy, Colombia está en disputa. Ojo, no está el ELN ya. No, perdón, no está las FARC. Pero sí quedaron el ELN, la BACRI, la delincuencia común, ¿cierto? O usted, las niñas, mujeres, se sienten con miedo en la sociedad colombiana. Miedo que salen a ¿cómo se llama? Al centro comercial, vayan con su grupo de amigas, le toca con un taxi sola, y el miedo sea que sean violadas, sean asesinadas en el momento. Esa es la realidad aquí en Colombia, chicos. Esa es la realidad que pasa aquí en Colombia, ¿cierto? Y no hay garantías de vida. Muchos jóvenes salen al trabajo y no regresan, ¿cierto? Los pasos positivos. Ahora que no están estos grupos como de las FARC, pero sí hay otros grupos que están divididos en grandes departamentos de Colombia. Uno de ellos, ¿cuál sería? El ELN Open System, el Canal del Golfo, ¿cierto? Los pelusos, sí, el enfrentamiento del ELN y el PLN son las que se encuentran todavía. Y alguna incidencia que de las partes, ¿sí? De incidencia de las FARC, todavía están en esa parte todavía, ¿cierto? No somos ajenos a ellos. ¿Dónde se encuentra esta parte? Por ejemplo, en Córdoba se encuentra ¿qué? El Canal del Golfo, ¿cierto? En Urabá también se encuentra esta parte, ¿sí? En Catatumbo podemos encontrar ¿quién? El EPLN o los pelufos, ¿cierto? Ejército Popular de Liberación, ¿sí? En Cauca vamos a encontrar el ELN, Nariño, ¿cierto? En el Choco ELN también. ¿Dónde vas? En Bolívar vamos a encontrar un enfrentamiento entre ELN y PLN, ¿cierto? Estos grupos han estado allí. En parte como Guaviare, Baupé, Meta, y otra parte importante donde está el EPLN y el Ejército Popular de Liberación, y el ELN, donde sería el Catatumbo, ¿cierto? Norte de Santander, que esta parte geográfica están así destruidos los grupos que le han hecho violencia en Colombia, han llevado su colapso, ¿cierto? Y aún sigue presente. Víctimas. El informe Basta Ya de Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013, señala que entre 1958 y 2012, el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes, ¿cierto? Y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue que de 25.000, el cual el número de secuestrados de 27.023 y el asesinato de 15.000. Miren esta parte, o sea, el incremento apenas de 2003. ¿Cuánto tiempo no ha pasado de 2003 hasta el día de hoy? Esto sale de memoria histórica, les invito a que se entren en www.memoriahistórica.com, se van a la historia de Colombia y todo suceso. Esta última cifra de 38,4% fue responsabilidad por los paramilitares, el 6,8% de la guerrilla y el 10,1% de la fuerza pública. En la misma línea, el anuario de proceso de paz del 2015 de la Escuela de Cultura Paz apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro en una tasa de impunidad del 92%. Un 37% los secuestrados fueron atribuidos a la FARC-EP, y un 30% del ELN. El anuario reporta que según USALA, Conflict Programming, se registra que el mínimo de 1.000 muertos anuales. O sea, en Colombia tienen que haber 1.000 muertos anuales o tienen que subir ese número anualmente. Por otro lado, la admisión a cursos tiene que de 1997 se han producido ¿qué?
3, millones de desplazamientos forzosos en Colombia. La sociedad civil ha resuelto, la sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado. Desde hace muchos años, la isla protesta en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Las comunidades de mujeres, afrodescendientes, indígenas, entre otros, representan un papel crucial en la demanda ciudadana. Desde 1998, el año en que se creó el Consejo Nacional de Paz, aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares y gobiernos. Vemos que estos chicos, los ellos no mentira, las mujeres han sido un grupo muy discriminado, aparte que salen luchar por sus derechos, por igualdad de condiciones, son asesinadas, ¿cierto? Porque aún este es un pueblo un pueblo muy machista que no permite el ascenso de las mujeres, que las mujeres están en el poder, ¿cierto? Miren que eso sigue así vigente, ¿cierto? Todavía no tenemos la primera mujer en Colombia presidenta, ¿cierto? Y pasarán los años para que eso pase. Cuando este gobierno deje de ser un país machista y respete la igualdad y la vida, vamos a ser una nación de verdad. Mientras tanto, no. Chicos, aquí quedamos en nuestra clase. En la próxima sesión seguimos con una pequeña lectura que tenemos allí, o sea, pues ahí plasmada en la guía, ¿sí? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta sobre la temática, aportaciones? ¿Todo está claro, chicos? ¿Preguntas? Señorita Tatis, ¿tienes preguntas? Señorita Rojas, ¿preguntas? No, profe, todo claro. Muy bien.